Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lucas Daneri y estoy junto a Martina Snitman y Miguel Dumas. Somos residentes de segundo año de la Residencia de Microbiología Clínica del Instituto Malbrán. El ateneo que preparamos se titula Micobacterias no tuberculosas del laboratorio clínico al referencial. En la primera parte del Ateneo vamos a hablar sobre las generalidades de las micobacterias no tuberculosas y sus manifestaciones clínicas. En la segunda nos enfocaremos principalmente en el diagnóstico clínico y en el diagnóstico referencial. Y por último, analizaremos brevemente algunos datos obtenidos de nuestro instituto y hablaremos sobre las pruebas de sensibilidad y los tratamientos que existen hoy en día. Aquí podemos observar la taxonomía completa, aunque obviamente nos vamos a centrar en el género Mycobacterium, tanto con sus complejos como sus especies. Todas las micobacterias son bacilos ácido-alcohol resistentes, son aerobias y no móviles, no esporulados, de crecimiento lento, algunas con un tiempo de duplicación de hasta 24 horas y son parásitos intracelulares obligados. Por un lado tenemos al complejo Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico de la tuberculosis. Por otro, tenemos a la especie Mycobacterium leprae, causante de la lepra. Y por último, tenemos un grupo muy heterogéneo y muy amplio en donde, si bien a la mayoría se las considera inofensivas o saprófitas, un pequeño grupo puede actuar como patógeno oportunista y producir patologías en el ser humano. Este grupo se lo llama micobacterias no tuberculosas. Las características más importantes del género Mycobacterium están determinadas principalmente por la estructura y complejidad de su pared celular. Entre sus componentes más relevantes tenemos al lipoarabinomanano. Esta molécula se extiende desde la membrana plasmática hasta la superficie celular. El LAM es análogo desde el punto de vista estructural y funcional al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Por otro lado, el peptidoglicano está unido a un polisacárido ramificado llamado arabinogalactano por enlace fosfodiéster. Los extremos distales están esterificados con los ácidos micólicos de alto peso molecular, cuya longitud oscila entre 70 y 90 carbonos. Estos componentes les van a otorgar las siguientes características. Es una pared hidrófoba, es una pared ácido-alcohol resistente, de lento desarrollo, tienen resistencia frente a desinfectantes y a muchos antimicrobianos. Ahora sí, ya nos metemos con las micobacterias no tuberculosas. Actualmente la expresión micobacterias no tuberculosas es la más comúnmente utilizada para referirse a las especies del género Mycobacterium distintos de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. También son conocidas como micobacterias atípicas, ambientales o MOT. Son microorganismos ambientales ubicuos que se pueden aislar del agua, de los suelos, del medio ambiente, son resistentes a desinfectantes de uso tradicional y hospitalario y algunas especies pueden formar biofilms. Esto facilita su adherencia, por ejemplo, a las superficies o dispositivos médicos como los fibrobroncoscopios. Si bien la transmisión interhumana aún no ha sido documentada, existen algunas publicaciones como esta que ponen en duda esta afirmación. Es decir, que están estudiando si verdaderamente existe transmisión interhumana. Las micobacterias no tuberculosas pueden considerarse como contaminantes, colonizantes o, en algunos casos, patógenos oportunistas. Por ello es que resulta un desafío microbiológico y clínico poder jerarquizar estos aislamientos y decidir si verdaderamente se está frente a una micobacteriosis o si es una contaminación o colonización que tiene el paciente. Por último, en el siguiente gráfico podemos observar un aumento casi exponencial del número de especies identificadas en las últimas 40 décadas. A partir de la epidemia del HIV-Sida, en la década del 70-80, se ha propiciado la aparición de nuevas especies como causantes de patología humana, y luego, con el advenimiento de las técnicas moleculares, identificar nuevas especies se volvió mucho más sencillo, llegando a la actualidad a describir más de 180 especies de micobacterias no tuberculosas. En cuanto a la clasificación de las micobacterias no tuberculosas, en el año 1959 Runyon propuso clasificarlas en base a su capacidad de producir pigmentaciones en presencia o ausencia de luz y de su velocidad de crecimiento en medio de cultivos convencionales. Por un lado, el grupo 1 son las fotocromógenas que producen pigmentos carotenoides en presencia de luz. Por otro lado, tenemos el grupo 2, que son las
cromógenas que producen pigmentos en ausencia de la luz. Y los últimos, el grupo 3, no producen pigmentos. Por otro lado, tenemos el grupo 4 o de crecimiento rápido, que van a desarrollar en un tiempo menor a 7 días, en comparación con las de crecimiento lento, que desarrollan entre los 7 a 60 días. Hoy en día, gracias a las técnicas moleculares o, por ejemplo, el MALDI-TOF, esta clasificación ha quedado en desuso. Sin embargo, conocer la velocidad de crecimiento es fundamental para poder saber qué tipo de tratamiento instaurar, ya que los tratamientos son diferentes según sean de lento o rápido crecimiento. Por otro lado, se las puede clasificar de una manera un poco más clínica según el riesgo de infección. En el grupo 1 tenemos a las micobacterias que muy raramente o nunca han causado patología en el ser humano y que se las considera colonizantes o contaminantes. Por otro lado, en el grupo 2 tenemos a las micobacterias no tuberculosas que pueden actuar como patógenos oportunistas y causar infecciones en algún paciente con factores de riesgo. Se conoce como micobacteriosis al conjunto de patologías causadas por las micobacterias no tuberculosas, es decir, que las micobacterias que no pertenecen ni al complejo Mycobacterium tuberculosis ni a la especie Leprae. Se pueden clasificar en infecciones pulmonares o extrapulmonares según el sitio de infección. Dentro de las micobacteriosis pulmonares, las más frecuentes se deben al complejo Mycobacterium avium. Por otro lado, dentro de las extrapulmonares, las más frecuentes van a estar asociadas a infecciones de piel y partes blandas y luego, en mucha menor frecuencia, a micobacteriosis diseminadas, osteoarticulares o micobacteriosis ganglionares. Algunas de las micobacterias no tuberculosas pueden ser consideradas patógenos oportunistas y por ello es que requieren la alteración de los mecanismos de defensa del huésped para poder causar una infección. Entre los factores predisponentes se encuentran los pacientes con alguna alteración estructural o funcional del pulmón, ya sea por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias, fibrosis quística o haber tenido una tuberculosis previa. Por otro lado, se encuentran los pacientes con algún estado de inmunosupresión. Pueden ser pacientes con HIV no controlado o no diagnosticado, pacientes en tratamiento con corticoides, pacientes con enfermedad oncohematológica o pacientes trasplantados. Por último, existe un tercer grupo de pacientes cuyo factor predisponente van a ser las lesiones en la piel, ya sea por traumatismos, tratamientos cosméticos o de belleza, cirugías, tatuajes, inyecciones, etc. La enfermedad pulmonar suele observarse en pacientes añosos con algún factor de riesgo a nivel pulmonar o inmunosupresión y puede ir desde una patología asintomática a una neumonía crónica con distrés respiratorio, tos productivo, hemoptisis, pérdida de peso, fiebre y demás. En la mayoría de los casos, las imágenes y la clínica suelen ser indistinguibles de la tuberculosis. Por tanto, es imprescindible poder llegar a nivel de especie con el diagnóstico microbiológico. Las especies más frecuentes asociadas a la micobacteriosis pulmonares son el complejo Mycobacterium avium y Mycobacterium kansasi. Además, existe un cuadro pulmonar muy particular que se observa en mujeres ancianas, inmunocompetentes y sin factores de riesgo, pero que tiene una alteración estructural del tórax y desarrolla una enfermedad pulmonar crónica. A este cuadro se le llama síndrome de Lady Windermere debido a un libro escrito por Oscar Wilde que asociaba la enfermedad a la utilización de los corsets. Dentro de las micobacteriosis extrapulmonares, las infecciones de piel y partes blandas son las más frecuentes. Se relacionan a lesiones de la piel debido a traumas, cirugías, tratamientos estéticos o tatuajes, como ya había dicho. El inicio de los síntomas ocurre alrededor del mes de inoculación de la lesión. Generalmente se van a observar lesiones granulomatosas subcutáneas o cutáneas asociadas con úlceras y celulitis. Vuelvo a recalcar que los síntomas y signos aparecen alrededor del mes en contraposición con una infección bacteriana que es mucho más aguda. Dentro de los principales causantes de infecciones de piel y partes blandas se encuentran Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae y Mycobacterium abscessus. Por último, dentro de las micobacteriosis extrapulmonares, las menos frecuentes se asocian a micobacteriosis diseminada,
que se asocia fuertemente a pacientes inmunosuprimidos, en particular los pacientes con recuentos de linfocitos CD4 menores a 200 células por mililitro, o también pacientes trasplantados o con tratamientos corticoides. Generalmente es de mal pronóstico y afecta a todo el organismo. Por otro lado, se encuentran las infecciones osteoarticulares más profundas, que pueden ser debidas a fracturas expuestas, traumas invasivos, heridas quirúrgicas o como complicación de una herida de piel y partes blandas. Por último, tenemos a la linfadenitis cervical, que es una enfermedad ganglionaria infantil caracterizada por un nódulo unilateral hinchado y doloroso que suele fistulizar, que se asocia principalmente a Mycobacterium avium o Mycobacterium scrofulaceum. Antes de terminar y seguir con la segunda parte, recordar que es muy importante poder diferenciar entre las micobacterias de rápido crecimiento de las de lento desarrollo. En esta segunda parte charlaremos sobre el diagnóstico en el laboratorio clínico, la Red Nacional de Tuberculosis y el diagnóstico en el laboratorio de referencia. A la hora de definir un caso de micobacteriosis, hay que tener en cuenta tanto criterios clínicos como microbiológicos, para poder diferenciarlos de posibles contaminaciones o colonizaciones. En cuanto al primer punto, es necesario contar con evidencia clínica de la enfermedad. En estas imágenes vemos algunos de los cuadros clínicos que se han presentado en pacientes con infección por MNT. Observamos bursitis en un codo, adenopatía inguinal fistulizada e imágenes en una tomografía computarizada de tórax con varias alteraciones. Por otro lado, hay que analizar las condiciones del paciente que, como vimos anteriormente, podrían predisponerlo a una micobacteriosis, como son el SIDA, el trasplante, la terapia con corticoides e inmunosupresores y enfermedades pulmonares de base. A nivel del laboratorio, desde nuestro rol como bioquímicos, deberemos prestar atención al tipo de muestra que nos llega. Cuando es un esputo, es decir, una muestra no estéril, debemos obtener al menos 2 veces la misma MNT aislada. En muestras que idealmente deberían ser estériles, como el lavado bronquialveolar, las biopsias o la sangre, un cultivo positivo sería suficiente. Otros resultados de laboratorio que nos ayudarían en la jerarquización son la ausencia de aislamiento del complejo Mycobacterium tuberculosis, una baciloscopía positiva y un alto recuento de número de colonias en el medio sólido. Una vez procesada la muestra y dependiendo de la complejidad a la que tenga acceso el laboratorio de origen, se obtendrán resultados que nos harán sospechar de una MNT. Como mencionamos anteriormente, en las baciloscopías se verán bacilos ácido-alcohol resistentes cuya morfología no difiere sustancialmente de Mycobacterium tuberculosis cuando se realiza directamente desde la muestra. Recordemos que según el manual de la OMS, el número de campos a examinar depende de si se encuentran bacilos y en qué concentración, siguiendo los criterios que se muestran en esta tabla. En cuanto a los cultivos en medios sólidos clásicos para micobacterias, como el Lowenstein-Jensen y el Stombrick, se observará crecimiento de colonias de diversas características macroscópicas, dependiendo de la especie. Recordemos que estos medios tienen verde de malaquita como inhibidor de la flora acompañante y glicerol para permitir el crecimiento de las bacterias y, en el caso del Stombrick, piruvato como fuente de energía. Por su parte, los cultivos en medio líquido tienen la ventaja de permitir que las micobacterias crezcan más rápido, gracias al suplemento de enriquecimiento o ADC, que contiene ácido oleico, albúmina bovina, dextrosa y catalasa. Son medios selectivos que incluyen antibióticos como la polimixina B, la anfotericina B, el ácido nalidíxico, trimetroprima, aslocilina, que inhiben el crecimiento de la mayoría de las bacterias gram negativas, gram positivas y de los hongos. En la primera imagen vemos uno de los equipos disponibles en el mercado y a su derecha un tubo con crecimiento. El M-Sheet, Mycobacterium Growth Indicator 2, es un medio fluorométrico basado en un 7H9 de Milgroup, con un componente fluorescente, el pentahidrato de rutenio, embebido en silicona. Bajo la luz ultravioleta, el crecimiento se aprecia mediante la visualización de un brillo fluorescente anaranjado en la superficie
y en el fondo del tubo, como consecuencia de una depresión del oxígeno. Las MNT producen una turbidez homogénea en todo el tubo, a diferencia de tuberculosis, que solo crece en forma de pelotitas en el fondo del tubo. Cuando se obtiene un cultivo en medio líquido positivo, es necesario realizar una tinción de Zell-Nielsen para poder observar la disposición de los VAR y o descartar contaminaciones. Particularmente en el caso de Mycobacterium tuberculosis se observará el factor cuerda, a diferencia de las no tuberculosis, que se observarán como VAR dispersos. También se podrían ver microorganismos contaminantes Zell-Nielsen negativos. Existen test inmunocromatográficos que son específicos para proteínas solubles del complejo MT, los cuales, en el caso de una MNT, darán negativos. Y por último, otro resultado que nos debería alertar sobre la presencia de MNT sería un resultado no detectable en el GeneXpert. Cuando un aislamiento de MNT no puede ser identificado en el laboratorio clínico, se puede recurrir a un centro de referencia regional, ya sea centros locales, provinciales o nacionales que forman parte de la red. Si bien no existe una red de micobacterias no tuberculosas como tal, los aislamientos recibidos llegan a través del funcionamiento de la Red Nacional de Laboratorios de Tuberculosis. Esta cuenta con normas de bacteriología y de garantía de calidad de las técnicas, que pueden ser difundidas entre los laboratorios, siendo solicitadas al nivel central. En estas imágenes vemos en qué consiste el formulario de derivación. Es muy importante que todos los datos estén completos, para que el instituto pueda analizar cada caso en particular y así definir qué determinaciones se harán en el laboratorio de referencia. Es necesario conocer los antecedentes clínicos y epidemiológicos de cada paciente, y las pruebas que ya han sido realizadas en el laboratorio de origen, la baciloscopía, los cultivos, las pruebas de sensibilidad, etc. En el laboratorio de referencia del Servicio de Micobacterias del INEI, se reciben derivaciones de aislamientos que no han podido ser identificados en los laboratorios de origen, con las técnicas anteriormente explicadas. En primer lugar, se analizan los formularios de derivación, anotando los antecedentes del paciente. Luego, se realiza un repique de los aislamientos en medios de cultivo para examinar la morfología de las colonias y se observan al microscopio, para evaluar si efectivamente se trata de una MNT. Luego, se utilizan principalmente tres técnicas para lograr llegar a la identificación a nivel de la especie. El PRA, cuya sigla significa Análisis del Polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, el ya conocido MALDI-TOF y la secuenciación por el método de Sanger. El PRA consiste resumidamente en 5 pasos. En primer lugar, se realiza la extracción de ADN a partir del aislamiento. Luego, mediante una reacción en cadena de la polimerasa, se amplifica el gen HSP65 que está presente en todas las micobacterias y que codifica para una proteína de choque térmico. Después se hace una digestión con dos enzimas de restricción por separado, la BST2 y la JAE3. Estos productos se corren en un gel de agarosa para finalmente analizar el patrón de bandas obtenido. En esta imagen vemos un ejemplo de un gel de PRA. En los extremos se observa el patrón de bandas correspondiente al ladder de 50 pares de bases y en el medio el patrón de 25 pares de bases. En las calles de la izquierda vemos las bandas obtenidas para las diferentes muestras luego de su digestión con BST2 y a la derecha las bandas para JAE3. Se anotan los pesos moleculares de las bandas obtenidas para cada muestra de la siguiente manera. Por ejemplo, para la muestra número 1 obtuvimos 235, 210 y 0, ya que se anotan 3 bandas. Y en la segunda, 130, 105 y 0. Luego, ingresamos a la base de datos que se indica en este link. Escribimos el patrón de bandas obtenido en los recuadros y observamos el resultado. En este caso, el patrón de bandas obtenido corresponde a Mycobacterium avium, con un score de 0, que representa el mejor score que se puede obtener. En cuanto al método de MALDI-TOF, es necesario extraer las proteínas
ribosomales a partir de un cultivo fresco. Se pueden utilizar kits comerciales o protocolos alternativos y los reactivos normalmente usados son el acetonitrilo y el ácido fórmico. Una vez extraídas las proteínas, se prepara la placa con el extracto y se le agrega la matriz. Finalmente se realiza la lectura en el equipo. En el laboratorio del Servicio de Micobacterias del INEI se realiza MALDI-TOF a las MNT de rápido desarrollo que el PRA no pudo resolver. Esto no significa que no sirva para las de lento desarrollo. Algunas consideraciones a tener en cuenta con respecto a MALDI-TOF son que no diferencia entre subespecies de Mycobacterium abscessus, lo cual es necesario debido a sus diferentes perfiles de sensibilidad antibiótica. Según las recomendaciones del Laboratorio Nacional de Referencia, en base a comparación con métodos Gold estándar, se debe obtener un score mayor o igual a 1.7 para llegar a la identificación a nivel de género y especie en el caso de utilizar el equipo de BD. Además, se analiza un top 10 de espectros obtenidos. Debe existir una divergencia mayor al 10% entre el resultado de la primera especie y la distinta siguiente. El Laboratorio Nacional de Referencia también participa en la ampliación de la base de datos. La tercera técnica con la que cuenta el instituto es la secuenciación. Se utilizan los criterios indicados en el documento MM18 del CLCI, siguiendo este algoritmo. Cuando crece una micobacteria de rápido desarrollo, se secuencia el gen RPOE. Si el desarrollo fue lento y la micobacteria pertenece al complejo Avium, se secuencian el ITS y el 16S. Si no pertenece a este complejo, solo el 16S. Otros blancos adicionales para las micobacterias que no pertenecen al complejo Mycobacterium avium son el HSP65, el SODA y el GIR-B. El procedimiento para la secuenciación también lleva varios pasos. Se realiza la extracción de ADN, seguida de la amplificación por PCR del blanco a secuenciar. Luego, con una electroforesis, se hace un control de la amplificación, donde se observan las bandas correspondientes a los amplicones obtenidos. Después se purifica el amplicón con un kit comercial y se le hace una cuantificación fluorométrica. Finalmente, llegamos a la reacción de secuenciación, cuyo producto nuevamente se purifica para luego realizar la corrida en el secuenciador. Por último, se analizan las secuencias con el programa Bioedit. Las secuencias obtenidas se analizan luego en el BLAST, en el cual tendremos la secuencia query, que es la que estamos analizando, y secuencias de las bases de datos. El algoritmo encuentra rápidamente secuencias parecidas a mi secuencia query. Devuelve un ranking en el que prestamos especial atención al porcentaje de identidad para llegar a la identificación. En este tercer bloque del Ateneo vamos a abordar temas como la epidemiología de las micobacteriosis, tratamientos y pruebas de sensibilidad de la misma y finalmente vamos a arribar a unas conclusiones. Respecto a la epidemiología de las micobacteriosis, si bien en la bibliografía no hay muchos trabajos publicados, sí me pareció interesante remarcar este trabajo en particular, en donde los autores evalúan en la población de los Estados Unidos y fundamentalmente las micobacteriosis pulmonares, en un estudio retrospectivo que evalúa el periodo 1997 a 2007 y ven que hay una prevalencia anual en promedio en todo el país que varía en un rango bastante grande entre 1,4 a 13,9 por cada 100.000 habitantes. Esta variación bastante amplia por estado o región geográfica se puede explicar por dos aristas. Una de ellas es el medio ambiente, en donde a través de las propiedades físico-químicas específicas de cada lugar, como puede ser contenidos minerales de la tierra como sodio, cobre, manganeso y demás, a su vez porcentaje de humedad del aire, pH del agua y otras propiedades repercuten en mayor o menor medida en el desarrollo y proliferación de micobacterias no tuberculosas ambientales. Por otro lado, cada estado tendrá una población en particular en donde, como bien sabemos, para el desarrollo de micobacteriosis pulmonares se requiere que haya individuos con factores de riesgo como enfermedades pulmonares previas, que pueden ser EPOC, bronquiectasias y fibrosis quística, entre otras, bien inmunosupresión por diversas causas,
edad, en donde pacientes añosos en general se ve mayor frecuencia. En este caso, estos autores también evaluaron una distribución de acuerdo a la raza, en donde, por ejemplo, en pacientes asiáticos tenían mayor riesgo de adquirir la enfermedad y demás. Es decir, cada ambiente en cada región geográfica podrá generar un ambiente propicio para el desarrollo de micobacterias no tuberculosas ambientales en mayor o menor medida que afectarán a cada población en particular. Es decir, este trabajo sirve para ejemplificar que dentro de un mismo país puede variar enormemente la prevalencia en cada región, así que imagínense qué es lo que puede ocurrir de un país al otro. En este punto es donde a nosotros nos interesaría preguntarnos qué sucede con la epidemiología de las micobacterias no tuberculosas en la Argentina. Bueno, la realidad es que como no es una enfermedad de denuncia obligatoria como la mayor parte del mundo y a su vez no hay estudios epidemiológicos realizados, se desconoce la prevalencia e incidencia de la enfermedad, como así también las tendencias en el tiempo, aunque bien de manera cualitativa estimamos que esta está en aumento. Sin embargo, disponemos de algunos datos del Laboratorio Nacional de Referencia y estos son extraídos a partir de las derivaciones de los aislamientos derivados por los laboratorios pertenecientes a la red, juntos con sus planillas de derivación correctamente confeccionadas. Entonces, a partir de las derivaciones realizadas por los laboratorios de la red, junto con sus planillas, como mencionamos anteriormente, pudimos extraer determinada información a partir de la realización de algunas estadísticas, y en este caso en particular les traemos la proporción de casos de micobacteriosis según manifestación clínica, estudiando todo el año 2021. En el gráfico de tortas vemos que la presentación pulmonar, las micobacteriosis pulmonares fueron las más frecuentes con un casi 60% de los casos, seguida de las infecciones de piel y partes blandas con un 22% de los casos. En tercer lugar tenemos clasificados como otros, en donde el más frecuente fueron las formas diseminadas con un 14%, en donde se le ha aislado de diversos órganos como vaso, hígado, y también se le ha aislado de mediastino, testículo y de otros lugares. Luego continúan con un 3% de los casos los huesos y articulaciones, y es interesante recalcar el bajo número de reportes en este sitio, a pesar de que las infecciones de piel y partes blandas ocupan un segundo lugar. Es decir, que nos está indicando que muy pocas veces esta patología, cuando afecta a piel y partes blandas, llega a sitios más profundos. Y en último lugar tenemos aislamientos en ganglios con un solo 2%, y solo en 2 aislamientos vino acompañado con muestras que estaban categorizadas como abscesos de cervicales, por los cuales solo la mitad de ellos podemos catalogarlos como linfadenitis cervical. Bueno, y otro tipo de información que pudimos extraer a partir de la base de datos es cómo se distribuyen las micobacterias no tuberculosas según especie o grupo de especies, también utilizando el año 2021 como el año de estudio. En este gráfico de barras comparativo entre las formas de micobacteriosis pulmonares y extrapulmonares, vemos que el complejo MAC es el que está más asociado con formas pulmonares, mientras que el complejo Mycobacterium abscessus es el que más se asoció con las formas extrapulmonares y fundamentalmente con las infecciones de piel y partes blandas. También en las formas extrapulmonares se puede observar que le siguen al complejo Mycobacterium abscessus, el complejo MAC y otras especies de crecimiento rápido como Fortuitum y Chelonae. Respecto al tratamiento de las micobacteriosis y para poder introducirnos posteriormente en las pruebas de sensibilidad del laboratorio, vamos a comentar de manera general que implica el uso de múltiples drogas y por tiempos prolongados de 12 a 18 meses, y en general el tratamiento es distinto al de la tuberculosis, y de aquí la necesidad de poder establecer un diagnóstico diferencial con la misma. En general hay drogas de primera línea para las micobacterias de crecimiento lento, en donde son claritromicina, rifampicina y etambutol. La claritromicina es un antibiótico que me interesaría recalcar para el tratamiento de las micobacterias en general. Y las drogas para micobacterias de crecimiento rápido, fundamentalmente Mycobacterium abscessus, es variable, en donde implica la combinación de estos 10 antibióticos, y la elección de los mismos dependerá, entre otras variables, de los resultados de las pruebas de sensibilidad
otorgadas por el laboratorio. Y aquí les compartimos dos guías, una es del 2007 del ITSA-ATS, en donde sugiere pautas de tratamientos para las micobacteriosis tanto pulmonares como extrapulmonares, y en el 2020 salió una actualización sobre todo para el tratamiento de las micobacteriosis pulmonares. Respecto a las pruebas de sensibilidad para micobacterias no tuberculosas, nos vamos a basar en el CLSI, el M24, en donde recomienda realizar directamente estas pruebas de sensibilidad a todo aislamiento jerarquizado según criterio clínico y microbiológico, mencionado anteriormente por mi compañera. Y las drogas a ensayar dependerá fundamentalmente de antecedentes de tratamientos previos del paciente o sospecha de resistencia a drogas de primera línea. Los métodos disponibles en el laboratorio pueden ser microdilución en caldo y biología molecular. A continuación abordaremos brevemente a ambos métodos. Bueno, la microdilución en caldo es el método estándar para realizar la SIM. Se reporta la SIM y se interpreta según otras tablas del CLSI, que es el M62, y cabe destacar que no para todos los antibióticos, para todas las especies de micobacterias, siempre hay criterios de interpretación como sensible, intermedio o resistente, y en algunos casos solo se podrá reportar el valor de SIM. El CLSI incluye recomendaciones para complejo MAC, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium maninum, y a su vez incluye como unas misceláneas para todas las micobacterias no tuberculosas de lento desarrollo, que básicamente serían todas aquellas micobacterias distintas a las tres nombradas anteriormente. A su vez incluye recomendaciones para las misceláneas de rápido desarrollo, que en realidad fueron elaboradas a partir del complejo Mycobacterium abscessus, Fortuitulum y Chelonae, aunque se puede extrapolar a otras micobacterias de rápido desarrollo. Brevemente, ¿cómo se realiza una SIM? Bueno, básicamente tenemos estos wells en donde utilizan unos medios de cultivo que nombró anteriormente mi compañera, que es el 7H9 suplementado con OADC, y estas se incuban a 37 grados en una atmósfera del 5% de dióxido de carbono por 4 semanas. Respecto a las de rápido desarrollo, el medio de cultivo va a ser exactamente el mismo, a diferencia que se va a incubar a atmósfera normal y a 28 grados centígrados por menor tiempo, justamente porque la velocidad de desarrollo es menor. Cabe destacar acá en manera visual que los wells, los pocillos de las plaquitas para las micobacterias de lento desarrollo son mayores porque requieren que tengan más medio de cultivo, ya que al incubarse más tiempo y a temperaturas superiores hay que evitar la deshidratación del medio, y no así en las de rápido desarrollo. Es también muy importante destacar que para todas las drogas en las cuales hay estudios de SIM, solo claritromicina y amikacina para el complejo MAC tienen una correlación a través de ensayos clínicos con el éxito terapéutico, con lo cual esto nos da una pauta acerca de aún toda la desinformación que hay en este tema. Respecto a las técnicas de biología molecular para detección de resistencia, les quiero comentar de manera lo más simplificada posible que se pueden buscar de lesiones o mutaciones en genes que codifiquen para proteínas que afecten a antibióticos a ensayar. Un ejemplo de ello es la secuenciación del gen ERM41 para búsqueda de resistencia a claritromicina, si es de tipo inducible, en complejo Mycobacterium abscessus y complejo MAC, que básicamente de manera general codifica para una metilasa ribosomal que cuando este gen presente lesiones parciales, totales o mutaciones específicas, no se va a expresar correctamente la metilasa, por lo que no va a afectar el sitio target al cual se une la claritromicina, lo que a su vez va a hacer que se comporte la cepa como sensible. Respecto al gen RRL, que codifica para proteínas ribosomales, sucede lo contrario, en donde si la cepa presenta mutaciones específicas en este RRL, va a hacer que se modifique el sitio target presentando resistencias, y si no presenta mutaciones va a estar comportándose como wild type. Entonces, el estudio de estas mutaciones específicas o de lesiones va a predecir resistencia de forma rápida sin la necesidad de tener que esperar la SIM. Por microdilución en caldo que vimos anteriormente, demora entre 2 semanas a un mes aproximadamente.
Y otro tipo de estudios genéticos que se pueden hacer es la secuenciación del gen RRS, que codifica para 16S RNA ribosomal, que el CLSI lo recomienda para la búsqueda de resistencia a amicacina en complejo MAC. Y también se destaca que aunque no existan mutaciones en este gen, no implica que sea sensible, ya que puede presentar resistencias por otros mecanismos. Esto simplemente es para contarles de manera general que se pueden aplicar técnicas de biología molecular para estudios de sensibilidad antibiótica. A modo de conclusiones generales de este Ateneo, queremos recalcar que definir un caso de micobacteriosis requiere criterios clínicos y microbiológicos, donde es fundamental diferenciar colonización, contaminación e infección. Por otro lado, poder informar tempranamente si el aislamiento es de rápido o lento desarrollo tiene un impacto en el tratamiento empírico. Es decir, si el laboratorio no cuenta con herramientas de proteómica o biología molecular para llegar más lejos a nivel de especie, con informar la velocidad de crecimiento, evaluando los cultivos a cada 7 días, informar si es menor o mayor a 7 días el desarrollo, ya podría entonces alertar de manera temprana qué conducta terapéutica tomar. Por otro lado, se estima que en Argentina las micobacteriosis más frecuentes son las pulmonares por complejo MAC, seguido de las infecciones de piel y partes blandas por complejo Mycobacterium abscessus. Y respecto a los tratamientos son prolongados, requieren el uso de múltiples drogas. Y a su vez, respecto a las pruebas de sensibilidad, recalcar que aún faltan ensayos clínicos que puedan correlacionar la SIM con el éxito terapéutico. Esta es la bibliografía consultada. Bueno, y finalmente queremos agradecerles principalmente al Servicio de Micobacterias del Instituto Malbrán por habernos proporcionado información, datos y capacitación necesaria para realizar este Ateneo. También un especial agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras de residencia que nos acompañaron en la elaboración del mismo. Finalmente queremos agradecerles a todos y todas ustedes por habernos escuchado. Cualquier duda, inquietud o consulta pueden consultar al Instagram de la residencia. Muchas gracias.